¿Y si esta no es tu primera vida? Hay preguntas que atraviesan los siglos. No tienen patria, ni religión, ni idioma. Preguntas que todo ser humano, tarde o temprano, se hace en silencio. ¿Quién soy realmente? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y qué ocurre cuando muero? En algún rincón de tu alma, tú ya lo has sentido. Esa intuición que susurra que esta no es tu primera vez aquí. Que algo en ti, en tu mirada, en tus emociones, en tu sabiduría, viene de más atrás. Que el tiempo que llevas en este cuerpo no alcanza para explicar todo lo que sientes. Este audiolibro es un viaje a través de esa posibilidad profunda, la reencarnación. No como dogma, no como consuelo, sino como una memoria que espera ser recordada. Exploraremos testimonios reales de niños que, sin haber leído un libro, hablan de vidas pasadas con la precisión de quien lo vivió. Conoceremos las enseñanzas del hinduismo, el budismo y otras tradiciones milenarias que ven en el alma una viajera eterna. Entraremos en los pasillos más profundos de la psicología transpersonal, donde el inconsciente revela historias que no parecen ser de esta vida, pero sanan como si lo fueran. Este no es solo un relato de casos. Es una invitación a mirar tu existencia con nuevos ojos. A preguntarte si tus miedos, tus pasiones, tus vínculos, podrían ser parte de una historia mucho más antigua. Una historia que empezó mucho antes de que nacieras y que tal vez continuará más allá de la muerte. Quizá lo que llamamos vida no es más que un capítulo. Y tú, estás aquí para recordar el resto del libro. Bienvenido a este viaje del alma. Cuando James tenía apenas 2 años, despertaba gritando en mitad de la noche. Soñaba con un avión que ardía, con un mar oscuro, con explosiones. Gritaba palabras que su madre no entendía. Natoma, Jack Larsen. No había visto películas de guerra. Ni siquiera sabía leer, pero noche tras noche repetía los mismos nombres. Su padre, un piloto retirado de la Marina, intentó racionalizarlo. ¿Una coincidencia? ¿Alguna imagen que vio en un libro ilustrado? Pero los detalles no paraban. James decía haber sido derribado en la Segunda Guerra Mundial, que volaba un avión Corsair, que había despegado desde el portaaviones Natoma Bay, y que su compañero era un tal Jack Larsen. Intrigado y todavía escéptico, su padre comenzó a investigar. Descubrió que todo lo que decía su hijo era real. El USS Natoma Bay existió. Jack Larsen también. Y un joven piloto, James M. Houston Jr., había muerto durante una misión en Iwo Jime, en circunstancias casi idénticas a las que el pequeño James describía. Este no es un caso aislado. En todo el mundo, cientos de niños han narrado con precisión vidas que no les pertenecen. Relatos tan detallados, tan específicos, que resultan difíciles de atribuir a la imaginación. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, dedicó más de 4 décadas a estudiar estos casos. Visitó aldeas remotas de Sri Lanka, campos en Turquía, suburbios en Estados Unidos. Documentó más de 2,500 testimonios, muchos de ellos verificados con testigos, registros públicos e incluso pruebas físicas. En la mayoría, los niños comenzaban a hablar de sus otras vidas entre los 2 y 5 años. Lo hacían de forma espontánea, sin que nadie les preguntara. Decían cosas como, en mi otra casa tenía una esposa, o morí cuando me cayó una piedra en la cabeza. Y lo más desconcertante era que, tras investigar, esas vidas anteriores resultaban haber existido. Uno de los casos más célebres es el de Santi Devi, en la India. A los 4 años, comenzó a recordar su vida como una mujer llamada Lugdi, que había vivido a casi 150 kilómetros de distancia y que murió poco después de dar a luz. Santi recordaba con exactitud su antigua casa, el nombre de su esposo, su pueblo natal y hasta detalles íntimos de su vida conyugal. La historia llegó a oídos del mismísimo Mahatma Gandhi, quien conformó una comisión de investigación. Los resultados fueron asombrosos. Cada dato dado por Santi fue confirmado. Reconoció personas, lugares y describió objetos que había tenido en su vida pasada. Su familia de entonces, incluido el viudo, reconoció que ella sabía cosas que solo Lugdi pudo haber sabido. ¿De dónde vienen estos recuerdos? ¿Cómo puede un niño de 3 años hablar de pueblos que nunca ha visitado, describir costumbres, idiomas o rituales de otra región o incluso de otra época? En algunos casos, como el de un niño druso en el Líbano, los recuerdos incluían su propia muerte.
Afirmaba haber sido asesinado con un hacha y que su cuerpo había sido enterrado bajo unas piedras. Llevó a los adultos hasta el lugar. Allí encontraron un esqueleto con una fractura en el cráneo, justo donde el niño tenía una marca de nacimiento. Esta historia, recogida por Stevenson, incluía además el reconocimiento del asesino, quien terminó confesando el crimen. Los críticos han intentado ofrecer explicaciones. Hablan de sugestión, de influencias del entorno, de familias que refuerzan las fantasías. Pero Stevenson fue meticuloso. Excluyó todos los casos en que pudo haber contaminación informativa. Verificó los relatos antes de cualquier contacto con las familias implicadas. En muchos casos, el niño provenía de contextos diferentes al de su supuesta vida anterior, sin acceso a ningún tipo de información sobre la persona que decía haber sido. Aún así, los detalles eran tan precisos que costaba creer que fueran producto de una imaginación infantil. No todos los recuerdos eran felices. Algunos niños hablaban de muertes trágicas, guerras, asesinatos, incendios. Y, curiosamente, muchos presentaban miedos y fobias que parecían estar conectados con esas memorias. Un niño que decía haber muerto ahogado tenía un terror inexplicable al agua, incluso desde el primer baño. Otro, que afirmaba haber sido atropellado, mostraba ansiedad intensa al cruzar la calle. Y lo más sorprendente, en la mayoría de los casos, estos recuerdos comenzaban a desvanecerse alrededor de los 6 o 7 años. Como si la vida actual tomara lentamente el control y la memoria del alma se hundiera otra vez en lo profundo. La reencarnación, para quienes creen en ella, no es una idea poética. Es una estructura de aprendizaje del alma. Y estos niños, con sus relatos que desafían toda lógica convencional, parecen ser las grietas por donde se cuela la verdad. Y si, en realidad, todos tuviéramos recuerdos de otras vidas, pero los olvidáramos al crecer? ¿Y si solo en los primeros años, cuando la mente aún no ha sido moldeada del todo, esos ecos tienen la fuerza suficiente para salir a la superficie? Algunos investigadores modernos, como Jim Tucker, sucesor de Stevenson en la Universidad de Virginia, han continuado con esta labor. Han encontrado patrones. Muchos de los niños recuerdan muertes repentinas, violentas o traumáticas. En algunos casos, la vida anterior terminó poco antes del nacimiento actual. Y en varios testimonios, el niño muestra una atracción por objetos, habilidades o personas vinculadas con su vida pasada. Una niña tailandesa que decía haber sido profesora, organizaba sus muñecas como si fueran estudiantes y les daba clases. Un niño japonés con recuerdos de un mecánico muerto en la guerra, mostraba habilidades sorprendentes para reparar objetos desde muy pequeño. En este primer capítulo, no pretendemos convencerte, solo abrir una puerta. Presentarte una evidencia documentada, rigurosa, profundamente humana. Porque más allá de los datos, lo que queda en el corazón es el desconcierto y la posibilidad. La posibilidad de que tu alma no comience con tu nacimiento. La posibilidad de que las emociones que te envuelven, los miedos que no entiendes, los vínculos que sientes tan antiguos, no sean producto del azar. Tal vez, como esos niños, tú también estás recordando. Solo que aún no lo sabes. Mucho antes de que la ciencia tuviera palabras para definir la conciencia, ya había quienes hablaban del alma como viajera eterna. No con teorías, sino con certeza. No como un consuelo frente a la muerte, sino como una realidad vivida, enseñada, transmitida durante milenios. En Oriente, la idea de reencarnación no es una hipótesis. Es la base de la existencia. Una brújula que guía el sentido de cada acto, cada emoción, cada nacimiento y cada adiós. En la India, el alma no muere, se transforma. Se llama Atman y es una chispa de lo divino. Vive múltiples vidas a través de cuerpos distintos, pero su esencia es inmutable. Esta alma reencarna en función de su karma, la ley espiritual que rige las consecuencias de cada acción, pensamiento y palabra. No como castigo, no como premio, sino como aprendizaje. Cada vida es una lección, cada experiencia, una oportunidad para evolucionar hacia una conciencia más elevada. Y el propósito no es simplemente ser bueno, sino liberarse del ciclo del sufrimiento y del renacimiento, alcanzar el moksha, la unión definitiva con el Brahman, el todo, la fuente absoluta de la existencia. El hinduismo es quizás la religión viva más antigua del mundo.
Sus textos sagrados, los Vedas, las Upanishads, el Bhagavad Gita, hablan de reencarnación con una naturalidad que desarma. Para ellos, morir no es un final. Es como mudarse de ropa. El alma deja un cuerpo y toma otro. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: así como el hombre se despoja de ropas usadas y toma otras nuevas, así el alma abandona cuerpos gastados y entra en nuevos cuerpos. No hay drama en la muerte. Hay continuidad. Hay propósito. Pero esa continuidad no es aleatoria. Está guiada por el karma. Si en una vida alguien actuó con violencia, egoísmo o ignorancia, en la siguiente puede enfrentar condiciones que le permitan comprender lo que causó. No como castigo, sino como equilibrio. De igual modo, una vida de servicio, compasión y búsqueda interior abre puertas a experiencias más elevadas. Pero aquí no hay juicios divinos. No hay cielos ni infiernos eternos. Hay caminos. Algunos más largos, otros más directos. Todos hacia la misma meta, la liberación del alma. El budismo, surgido también en la India, toma esta visión y le da un giro profundo. Siddhartha Gautama, el Buda, no habló de un alma inmortal en el sentido tradicional. Habló de una conciencia que se aferra a la existencia por el deseo y que por ese apego sufre. El ciclo de reencarnaciones, llamado samsara, es, para él, una rueda de insatisfacción constante. La meta no es seguir reencarnando en mejores cuerpos, sino salir de esa rueda. Alcanzar el nirvana, el cese del sufrimiento, la disolución del ego, la liberación de toda ilusión. Para el budismo, no reencarnamos porque seamos castigados. Reencarnamos porque aún no hemos despertado. Porque seguimos creyendo que somos el cuerpo, el nombre, la historia. Pero cuando la mente se aquieta, cuando se comprende que todo es impermanente, entonces se da el gran salto, dejar de ser alguien para fundirse en el todo. La enseñanza de Buda no es dogma, es práctica. Él mismo dijo: no creas en mis palabras, compruébalas por ti mismo. Por eso, el budismo ha sido más filosofía que religión, más camino que creencia. Y en ese camino, la reencarnación es un hecho, que se atraviesa con atención y compasión. Hay una historia que se cuenta en muchas aldeas del Tíbet. Un lama muere. Sus discípulos, con el corazón en duelo, se preparan para buscar su reencarnación. Meditan, sueñan, observan señales. Hasta que encuentran a un niño, a veces de 2 o 3 años, que reconoce sus pertenencias, que recuerda sus enseñanzas, que los llama por sus nombres. No se sorprenden. Lo esperaban. Porque el alma que enseña no desaparece. Solo cambia de forma para seguir su labor. Estas tradiciones no niegan la muerte, pero no le temen. Saben que lo que somos no cabe en un ataúd, que hay algo en nosotros, llámalo alma, conciencia, energía, que no se disuelve con el cuerpo. Algo que regresa una y otra vez, no por obligación, sino por elección. Porque hay algo que el alma necesita comprender, y aún no lo ha hecho del todo. Lo curioso es que estas ideas no se limitan a la India o al Tíbet. En muchas otras culturas, incluso sin contacto entre sí, aparece la noción de reencarnación. Los celtas creían que el alma cruzaba los velos entre mundos. Los mayas hablaban del renacer del alma para cumplir su destino. Los chamanes de América decían que uno puede regresar, no solo como humano, sino como animal, planta o estrella, como si toda la existencia fuera una red, y el alma solo cambiara su punto de vista. El lenguaje varía, los símbolos cambian, pero la esencia es la misma, somos más que este cuerpo. Y la vida es una travesía del alma, una travesía que no se detiene con la muerte, sino que se renueva, porque cada existencia es una página más en el libro de tu evolución. Entonces, ¿qué hacemos con esta sabiduría ancestral? ¿La desechamos como mito? ¿O la escuchamos como quien oye un eco antiguo dentro de sí? Porque tal vez, solo tal vez, cuando te detienes a mirar al cielo, cuando sientes que conoces a alguien desde antes, cuando sueñas con épocas que no viviste, no estás fantaseando. Estás recordando. Y si la reencarnación es real, entonces nada de lo que vives es en vano. Todo cuenta. Cada decisión, cada dolor, cada acto de amor, todo se guarda en la memoria del alma, como parte de un viaje más grande que tú, pero que también eres tú. Quizá por eso, incluso sin saberlo, hay quienes viven con un profundo sentido de responsabilidad.
porque algo en su interior les dice que han estado aquí antes y que esta vez quieren hacerlo mejor. ¿Y si lo que llamamos recuerdos no estuviera limitado solo a esta vida? ¿Y si nuestras emociones más profundas, nuestros traumas inexplicables o incluso nuestras fobias fueran la manifestación de algo que ocurrió antes de nacer? Para la psicología convencional, esto parece imposible. Pero hay una rama de la psicología que se atrevió a cruzar esa frontera, la psicología transpersonal. No ve al ser humano solo como un cuerpo con mente, sino como una conciencia en evolución. Y en esa conciencia podrían habitar memorias de otras vidas. Stanislav Grof, psiquiatra y uno de los padres fundadores de esta corriente, comenzó sus investigaciones a través de experiencias con LSD en contextos clínicos durante los años 60. Más adelante, desarrolló una técnica alternativa llamada respiración holotrópica. Esta práctica, profunda, intensa, guiada, lleva al paciente a un estado ampliado de conciencia sin necesidad de sustancias. Y lo que Grof encontró fue impactante. Muchas personas, al entrar en ese estado, comenzaban a revivir memorias que no parecían pertenecerles en esta vida. Había hombres que se veían como mujeres, personas que sentían morir ahogadas o en guerras de siglos pasados, mujeres que describían partos en condiciones antiguas o muertes por causas que no podían explicar, pero que dejaban una huella emocional indeleble. El lenguaje, los símbolos, las sensaciones eran tan vívidos que no se podían atribuir solo a la imaginación. Grof no hablaba de fantasías, observaba patrones. Veía cómo estos recuerdos emergentes estaban ligados a síntomas actuales, ataques de pánico, depresión, fobias, conflictos afectivos. Y al revivir la experiencia, al completarla emocionalmente, muchas personas sanaban, como si ese dolor, que se había quedado suspendido en algún lugar del alma, por fin encontrara su cauce. Esta conexión llevó a una pregunta crucial: ¿y si el inconsciente no solo guarda lo vivido, sino también lo reencarnado? Otro nombre fundamental es el del Dr. Brian Weiss, psiquiatra formado en la medicina occidental más rigurosa, jefe de psiquiatría en el Mount Sinai Hospital de Miami. Durante una sesión de hipnosis con una paciente, a quien llamaremos Catherine, Weiss se propuso encontrar el origen de sus fobias, tal como había hecho con cientos de pacientes antes. Pero algo inesperado ocurrió. En lugar de llevarlo a su infancia, Catherine comenzó a describir una vida en Egipto, con ropas antiguas, lenguajes que no dominaba conscientemente, detalles históricos que luego fueron verificados. Y así, vida tras vida, Catherine fue narrando escenas dramáticas: muertes por ahogamiento, ejecuciones, pestes, partos traumáticos. Cada una conectada con un síntoma actual, cada una desbloqueando una emoción enquistada. Y al final, la transformación. Sus miedos desaparecieron. Su salud emocional se estabilizó. Y Brian Weiss, escéptico al principio, tuvo que replantear toda su visión de la mente humana. Desde entonces, Weiss ha documentado cientos de casos similares. Pacientes que, bajo hipnosis, acceden a recuerdos que cambian por completo su visión de la vida. No solo por lo vivido, sino por lo sentido. Personas que reviven pérdidas, traiciones, amores imposibles, y al hacerlo, liberan la culpa, el apego, el sufrimiento que aún les pesaba sin saber por qué. Hay quienes argumentan que estos recuerdos son símbolos del inconsciente, representaciones metafóricas. Y tal vez lo sean, pero el impacto en el alma es real. Porque cuando alguien revive el dolor de morir sin decir adiós, o la alegría de reencontrarse con un amor de otras vidas, algo en su corazón se acomoda, como si las piezas perdidas del rompecabezas volvieran a encajar. Más allá de la hipnosis, hay personas que acceden a estos recuerdos espontáneamente, durante sueños vívidos, meditaciones profundas, regresiones naturales en momentos de crisis. Algunos describen memorias de haber sido perseguidos, quemados, exiliados. Otros, de haber sido sanadores, maestros, soldados. Y lo más impactante es que muchas veces, al conocer su supuesto pasado, también cambian su presente. Una mujer que decía haber sido curandera en el siglo XVII comenzó a estudiar herbolaria. Un hombre que revivió una vida como escultor medieval descubrió una habilidad innata para tallar madera. Como si esas capacidades, más que recuerdos, hubieran viajado con el alma. La psicología transpersonal no busca imponer una creencia, solo abrir una puerta, ofrecer un espacio donde la experiencia interior tenga valor.
donde el alma tenga voz, donde la mente racional no silencie lo que el corazón intuye, porque muchas veces lo que no entendemos desde la lógica, lo comprendemos desde lo profundo. Y aquí aparece una verdad transformadora. Si nuestras emociones tienen raíces en otras vidas, entonces sanar no es solo cosa del presente. Es una tarea del alma, una forma de integrar lo que fuimos con lo que somos, de cerrar lo que quedó inconcluso, de aprender a amar, incluso aquello que dolió. Puede que la ciencia aún no pueda demostrarlo, pero hay algo en estos relatos que resuena, que atraviesa la piel, que hace que quien los escucha recuerde algo que nunca vivió, porque tal vez el alma no olvida, solo espera el momento de hablar. Y si estás aquí, tal vez sea porque la tuya ya empezó a recordarlo. Hay marcas que no se explican por la genética, cicatrices que no nacen del cuerpo, sino del alma. A veces son lunares en lugares imposibles, heridas invisibles que duelen sin razón, miedos que surgen en la infancia sin ningún antecedente. El cuerpo humano parece guardar secretos que la ciencia aún no comprende. Y cuando esas marcas coinciden con los relatos de una vida anterior, la pregunta es inevitable: ¿estamos viendo huellas de otra existencia? Uno de los fenómenos más documentados por el Dr. Ian Stevenson fue el de las marcas de nacimiento. En cientos de casos, los niños que aseguraban recordar una vida pasada presentaban señales físicas que coincidían con la forma en que murieron en esa existencia anterior. Uno de los relatos más impactantes fue el de un niño en la India que recordaba haber sido asesinado con un disparo en la cabeza. Al nacer, tenía una malformación en el cráneo justo en el sitio de entrada y otra en la parte posterior, donde hubiera salido la bala. Cuando los investigadores buscaron en los registros locales, encontraron que, efectivamente, un hombre había muerto con esa herida y en el tiempo y lugar descritos por el niño. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Pero las huellas no siempre son visibles. A veces son emociones. Una niña que nunca había visto el mar, pero entraba en pánico cada vez que se le acercaba una bañera. Un niño que no soportaba los globos por su semejanza con explosiones. Una mujer que, sin razón aparente, no podía usar collares apretados, y luego descubrió en una regresión que fue ejecutada en otra vida por estrangulación. Las emociones parecen ser mensajeros del alma. Y cuando un miedo no tiene raíz en esta vida, tal vez su origen esté más atrás. También hay talentos que desconciertan. Un joven en Turquía que hablaba fluidamente armenio sin haberlo aprendido. Una niña tailandesa que tocaba melodías tradicionales del siglo XIX sin haber tomado nunca una clase. Un niño estadounidense que dibujaba planos de barcos de guerra con precisión milimétrica antes de cumplir 5 años. ¿Cómo explicar esas habilidades si no es por lo que algunos llaman memoria del alma? La ciencia intenta dar respuestas. Algunos hablan de memoria genética, otros del inconsciente colectivo, otros de pura coincidencia. Pero cuando un niño de 4 años reconoce su antigua casa, señala una tumba olvidada o describe detalles de una vida que fue investigada y confirmada, la coincidencia se vuelve demasiado precisa. No se trata solo de creer o no creer. Se trata de observar sin prejuicio. Otro fenómeno enigmático es el de la xenoglosia. Personas que, bajo hipnosis o en estados alterados de conciencia, hablan idiomas que nunca aprendieron. Uno de los casos más famosos es el de una mujer estadounidense que, en regresión, comenzó a hablar en sueco antiguo, una lengua que había desaparecido hacía siglos. Los lingüistas confirmaron que su pronunciación y vocabulario eran precisos. ¿Cómo puede una mente humana acceder a un conocimiento así sin haberlo aprendido? ¿Es memoria genética o algo más? Hay registros de niños que dibujan símbolos religiosos que no pertenecen a su cultura, que hablan de rituales antiguos, de templos destruidos, de nombres borrados por el tiempo. En muchos de esos casos, al investigar, se descubre que lo que dicen existió, en otra época, en otro continente, en otra vida. Pero más allá de las pruebas, lo que más conmueve es el impacto emocional. Las personas que recuerdan sus vidas pasadas, ya sea de forma espontánea o bajo terapia regresiva, no lo viven como una historia interesante. Lo viven como una verdad interna. Lloran, tiemblan, sienten el dolor o la dicha de algo que no puede ser solo ficción. Y tras esa experiencia, algo en su presente cambia. Una sanación ocurre. Un peso se libera. Como si el alma, por fin, hubiera podido cerrar un ciclo. En algunos casos, el recuerdo llega en sueños.
Una mujer sueña noche tras noche con una casa antigua, con una escalera específica, con un jardín lleno de lavanda. Años después, durante un viaje, se detiene sin saber por qué en un pueblo francés. Camina y encuentra la casa, exactamente como la soñó. La emoción es tan intensa que cae de rodillas. No hay explicación lógica, pero su alma, sin duda, la reconoció. Estos casos no prueban científicamente la reencarnación, pero tampoco pueden ser desechados con ligereza. Representan un campo intermedio entre lo inexplicable y lo profundamente humano. Nos obligan a mirar más allá del cuerpo, más allá de la razón, porque si el alma deja huellas, entonces la muerte no es el final, es una pausa. Y si alguna vez has sentido un amor que no puedes explicar, un miedo sin causa, una certeza que no nace del pensamiento, tal vez tú también estés cargando con las marcas de lo que fuiste. No para sufrir, sino para comprender, porque el alma no olvida, solo espera a que estés listo para recordar. No todas las culturas escribieron libros sagrados. Algunas cantaron su sabiduría, otras la tejieron en historias orales, en danzas rituales, en símbolos que hablan desde la piedra y el fuego. Pero hay algo que muchas de ellas comparten: la creencia de que la vida no comienza con el nacimiento, ni termina con la muerte, que el alma, de alguna forma, regresa, cambia de cuerpo, de historia, de entorno, pero sigue siendo ella, aprendiendo, evolucionando, recordando. En el antiguo Egipto, la vida después de la muerte no era un misterio temido, sino una certeza organizada. El alma, compuesta por múltiples elementos como el Ka, el Bea y el Ak, debía transitar por pruebas, juicios y renacimientos. Si pasaba el juicio de Osiris, podía renacer en un estado más puro, más luminoso. Los egipcios no hablaban de reencarnación exactamente como lo hace el hinduismo, pero su visión del alma incluía el retorno, el aprendizaje, la continuidad. Incluso enterraban a sus muertos con objetos que necesitarían en la próxima vida. Porque sabían que el alma no descansa, viaja. Los pueblos celtas, extendidos por las islas británicas y parte de Europa, creían firmemente en la transmigración del alma. Para ellos, morir era simplemente cruzar un velo. El alma podía regresar en otro cuerpo, no solo humano, sino también animal o incluso vegetal. El ciclo de la naturaleza, los árboles, las estaciones, la luna, era un espejo del ciclo del alma. En los antiguos relatos druídicos, se habla de sabios que recordaban sus vidas pasadas y acumulaban conocimientos de encarnación en encarnación. La muerte no era trágica, era transformación. En Mesoamérica, las culturas como los mayas y los mexicas hablaban del renacimiento del alma, aunque con matices particulares. Los mayas creían en un inframundo llamado Xibalbá, lleno de desafíos espirituales. Al morir, el alma descendía, enfrentaba pruebas y luego podía volver. El concepto de renacimiento era parte de los ciclos naturales. Para ellos, el tiempo era circular, no lineal. Lo que fue, vuelve. Lo que muere, renace. Algunos chamanes actuales, herederos de esas tradiciones, afirman que pueden sentir si un niño es un alma vieja, si ha vivido antes, si ha regresado para completar algo. En los pueblos indígenas de Norteamérica, especialmente entre los Lakota, Hopi y Navajo, se enseña que el alma viaja a través de muchas existencias. Algunas tradiciones hablan de sueños proféticos en los que se percibe al nuevo bebé como el retorno de un ancestro. La reencarnación no se discute como teoría, se reconoce como experiencia. Los sabios de la tribu observan el comportamiento, los ojos, las señales, y a veces declaran: ha regresado. En algunas comunidades, incluso es común que el nombre de una persona sea heredado directamente por el alma que lo porta de nuevo. En África, muchas etnias tradicionales también abrazan esta idea. Para los Asanti de Ghana, por ejemplo, el alma regresa dentro del linaje familiar. Un nieto puede ser la reencarnación de su abuelo. No hay separación entre generaciones, solo cambio de forma. La vida es vista como una red de energía continua. El ritual, la danza y la palabra son formas de mantener el vínculo con las almas que han partido, pero que volverán. Y por eso se honra a los ancestros no solo como memorias, sino como presencias activas. En la antigua Grecia, algunos pensadores también hablaron de la reencarnación. Pitágoras, por ejemplo,
Aseguraba recordar sus vidas anteriores. Platón, en su obra El Fedro, describe cómo el alma cae al cuerpo tras un largo viaje cósmico, olvidando lo que fue, hasta que, a través del amor y el conocimiento, empieza a recordar. Para los órficos, una corriente espiritual griega, el alma debía purificarse a través de sucesivas encarnaciones, hasta liberarse del ciclo y unirse al uno. Incluso en el cristianismo primitivo, antes de que se fijaran los dogmas oficiales, existían corrientes que creían en la preexistencia del alma. Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia, hablaba de almas que venían a la tierra como consecuencia de decisiones previas en planos espirituales. Su idea fue considerada herejía siglos más tarde, pero sus textos siguen despertando preguntas. ¿Por qué tantas corrientes místicas cristianas, como los cátaros, los gnósticos, los sufíes, hablaron también de reencarnación? ¿Y por qué esa noción fue borrada tan sistemáticamente de la doctrina oficial? En el espiritismo surgido en Francia con Allan Kardec en el siglo XIX, la reencarnación es la columna vertebral. El alma encarna múltiples veces para evolucionar moralmente. No importa tu religión, importa tu progreso, tus actos, tu intención. En sus libros, Kardec recoge cientos de testimonios de almas que explican por qué regresan, cómo eligen sus pruebas, que buscan aprender. Esta doctrina se extendió fuertemente en América Latina, especialmente en Brasil, donde millones de personas creen que estamos aquí no por castigo, sino por oportunidad. Lo asombroso es que estas creencias no nacieron en contacto unas con otras. Se desarrollaron en lugares y épocas distintas, con símbolos y lenguajes diferentes. Pero todas coinciden en lo esencial: el alma continúa, aprende, regresa. Y si tantas culturas, separadas por mares, desiertos y siglos, han sentido lo mismo, tal vez no sea coincidencia. Tal vez sea una memoria colectiva, una intuición antigua, una verdad que no necesita demostrarse, porque vibra en lo profundo de quienes la escuchan. Y tú, que sientes que esta vida no es tu comienzo, tal vez seas uno de los que ha regresado, no para repetir, sino para recordar quién eres. Hay preguntas que no se formulan con palabras, pero viven en el fondo del alma. Te acompañan desde la infancia, como un eco sutil que no sabes de dónde viene. ¿Por qué me atrae tanto esa época? ¿Por qué esta persona, a quien acabo de conocer, me resulta tan familiar? ¿Por qué temo aquello que nunca me ha ocurrido? ¿Por qué siento que esta vida no es suficiente para explicar lo que soy? Quizá porque no es la primera. Durante siglos, religiones, culturas y sabios de todos los rincones del mundo han repetido la misma idea. El alma no nace ni muere con el cuerpo. Solo entra y sale. Cambia de piel, de idioma, de historia. Pero su esencia permanece. Aprende, tropieza, ama, hiere y se redime una y otra vez. Como el río que fluye por distintos cauces, sin dejar de ser agua. Como la llama que enciende múltiples velas, sin perder su fuego. Los casos de niños que recuerdan vidas anteriores no son fantasías. Son puentes. Testigos de que el alma no olvida tan fácilmente. Las marcas físicas, los talentos innatos, las emociones sin causa aparente, las sincronicidades imposibles, son hilos invisibles que conectan lo que fuiste con lo que eres. Y quizás también con lo que aún te falta ser. Las religiones orientales lo sabían. El alma se pule a través del tiempo. Cada existencia es una oportunidad de evolución. No hay castigo. Hay consecuencia. No hay culpa eterna. Hay karma. Y también hay liberación. No estás aquí por azar. Estás porque hay algo que tu alma aún necesita comprender. La psicología transpersonal, desde otro ángulo, llegó a la misma intuición. Los recuerdos no se alojan solo en la mente. Se almacenan en el cuerpo, en las emociones, en la energía que te forma. Cuando alguien recuerda una vida pasada, no lo hace para tener una historia que contar. Lo hace porque algo dentro suyo necesitaba sanar. Porque una herida antigua aún supuraba. Porque una promesa hecha siglos atrás todavía pedía cumplirse. Y cuando eso ocurre, el alma respira aliviada. Y si fuera cierto, ¿qué harías distinto hoy? ¿Seguirías posponiendo el perdón si supieras que esa persona que ahora te lastima ya compartió contigo otras vidas y otras heridas? ¿Te negarías a amar si supieras que el amor siempre regresa, aunque con otro rostro? ¿Vivirías con miedo
si entendieras que el alma nunca muere, solo cambia de forma para seguir su camino? Tal vez esa pasión inexplicable que llevas dentro, por escribir, por curar, por enseñar, por danzar, no es nueva. Es el eco de lo que ya fuiste. Tal vez esa ansiedad que te aprieta el pecho no es solo del presente. Tal vez arrastras deudas del alma, no para sufrirlas, sino para redimirlas. Y si estás aquí, leyendo, escuchando, sintiendo, no es casual. Nadie llega a estas preguntas por curiosidad. Se llega por destino. Porque el alma te empuja a recordar lo que siempre supiste. Que eres más que este cuerpo, más que este nombre, más que esta biografía. Eres el resultado de muchas vidas, y también el comienzo de otras tantas. En cada encuentro profundo hay un reconocimiento. En cada decisión, una oportunidad de elevarte. Y en cada error, la semilla de una lección que, si no aprendes ahora, la vida te repetirá hasta que comprendas. Por eso, si alguna vez te has sentido perdido, si alguna vez has llorado sin saber por qué, si alguna vez has sentido que no encajas en este tiempo, no estás solo. Estás recordando. Y eso es lo que hace el alma cuando empieza a despertar. Busca respuestas, no en los libros, sino en las sensaciones, en la intuición, en los sueños, en ese momento en que miras a los ojos a alguien y sabes que ya lo habías amado, en otra vida, en otro cuerpo, pero con la misma intensidad. La reencarnación no es una teoría, es una posibilidad viva. Y si es real, como tantas culturas, testimonios e intuiciones lo sugieren, entonces nada es en vano. Nada se pierde. Todo vuelve. Y tú también. Así que mírate. No como un cuerpo que envejece, sino como un alma que crece. Haz las paces con tu pasado, incluso con aquel que no recuerdas. Libera a quienes aún cargas, incluso si no sabes sus nombres. Y sobre todo, honra tu camino, porque cada paso que das es parte de una historia mucho más grande. Una historia escrita con las letras del tiempo y la tinta del alma. Y si alguna vez dudas de ti mismo, recuerda esto. Tal vez ya has vivido antes y has regresado, porque aún tienes algo hermoso que aprender.